todos. Como dijo el moderador, mi nombre es Kenny Espinal. Soy el último de tres hermanos. Vengo de un hogar totalmente consolidado, sin papás maestros. Quiero decirles de que a la edad de 8 años, pues, nos tocó empezar a ser adultos. ¿Por qué nos tocó empezar a ser adultos? Porque teníamos que ayudarles a nuestros papás a trabajar, porque ellos dependían de un sueldo de maestro y no les daba. Pues desde esa edad vino mi mamá y le dijo, aquí tenemos dos opciones, o buscamos qué hacer, o estos hipotes se nos van a ir para el norte, o se van a ir para acá. Que en la zona de nosotros, ese es el lema, 13, 14 años, se va para el norte o se va. Pues así fue. Empezamos lo que es el comercio desde ese año. Los días de semana, pues, estudiábamos y los fines de semana íbamos a San Salvador. Nos crecimos vendiendo en el mercado Santa Rosa, Miguel, el mercado San Salvador. Y mire que desde esa edad, pues, empezamos a ver muchas cosas de la vida. Desde esa edad ya empecé a conocer y a rozar, porque fue con contrabandistas, peleadores, coyotes, chileadores, choferes, despachadores, descargadores, dueños de tiendas, dueños de fábricas. Y miren que nosotros cuando íbamos a distribuir carne, nosotros distribuíamos carne, empezamos a llevar de contrabando, yo fui conociendo. Y en medio de todo eso, pues aprendí también lo que fue la cervecita, hoteles, aquí, chileada. Pero teníamos un papá que tenía un carácter fuerte. Y recuerdo que cuando nosotros llegábamos 7, 8 de la mañana a esos lugares, nosotros mirábamos a aquellas mujeres, aquellas damas semidesnudas. Papá nos decía: este tipo de mujeres van a traer 3 cosas en tu vida: pérdida, quiebra y muerte. Y él nos agarraba así. Cuando nosotros nos acercábamos a una chillada, venía él y nos llamaba padre y nos decía: no te quiero ver, eso no es bueno. Y miren, así fue. A la edad de 9 años tuve un abuso. Yo tenía 9 y 19 años. Eso impactó bastante. Eso me trastocó. Desde esa edad empecé a conocer lo que fue la brujería en mi vida. Quiero decirles que muchas veces cuando nosotros íbamos a vender, como no teníamos el dinero para pagar el impuesto, que en el tiempo empezábamos a hacer, nosotros muchas veces teníamos que pelear porque podíamos. Y eso fue generando en mí mucha violencia, muchas situaciones. Algo que yo admiraba de papá y de mamá es que si nosotros trabajábamos, nos pagaban el día como era un empleado normal. Y el dinero de la escuela era parte. Igual si salíamos a vender, ella nos pagaba como era. Y eso, miren que nos fue incentivando también a aprender a ser independientes. La vida nos empezó a cambiar, ya nos empezó a cambiar económicamente, edad de 13, 14 años. Quiero decirles de que ya las muchachas ya las miraban. Yo miraba a mis compañeros, yo era un muchacho bien adelantado en ese sentido, el pensamiento, de salida, y miren de que cuando las muchachas me empezaban a gustar, eh, ya venían los 15 años, ya venían las bodas, ya venían los bautizos, y ya pues empezamos a manejar una pequeña solvencia, porque ya la situación económica había cambiado, ya mis hermanos se lograron formar, Dios permitió que
estuviera en uno de los mejores ritmos en Choluteca. Y llevaba aquel mismo ritmo de vida. Días de semana estudiaba y los fines de semana tenía trabajo. Empecé a aprender lo que fue el trabajo correctamente en todas esas áreas, lo que era compra, de lo que era venta, de lo que era distribución, de lo que era contrabando. Y miren de que un tipo totalmente airado, un tipo pensaba en mí lo que era la soberbia, crecido en un mundo de ese tremendo. Y miren que así fue, logré entrar a lo que fue ya la universidad, ya la vida nos había cambiado. Y empecé a estudiar igual, llevaba el mismo ritmo de vida, trabajaba, estudiaba, pero los fines de semana yo empezaba a utilizar lo que era el alcohol para mí. Ya empezaba a tener disponibilidad, me gustaba una muchacha, y empezaba a andar con una, con otra, y empecé a andar con cinco al mismo tiempo. Cinco iban, cinco venían. Empecé a tener ese ritmo de vida, y dejando de decir cómo hacía para mantenerme, iba bien. Empecé a tener esa disponibilidad, cerramos el negocio a las 12 del mediodía, tipo sábado. Yo me perdí, agarraba diferentes partes del país, conciertos, agarraba a veces, muchas veces para lo que era aquí, Nicaragua, San Salvador, conciertos. Mi papá ni siquiera sabía, mi mamá tampoco, porque yo les mentía, me llamaba y me decía, ¿dónde estás? No, estoy aquí, les decía, cerca. Mira. Y miren que así fue, aquel tipo antiguo, adicto al trabajo. Ya el trabajo se empezó a convertir en una adicción, empezaron a venir más proyectos en muchas situaciones. En una de esas tuve el regaño de mi papá y de mi mamá, me enojé, y me fui para el extranjero. Estando en el extranjero, allá en Honduras, me caso con una mujer. Ay, mentira. Estando allá, empezamos a armar una empresa con mi hermano, me empieza a ir muy bien, tremendamente, una liquidez exacta, pero no podíamos, eso nos estaba. Cada vez que yo venía acá y regresaba, allá las recibidas eran de dos formas, carne, alcohol, tres cosas que yo quisiera. Y así era, mi trabajo empezaba de lo que era de una empresa que nos empezó a ir, pero no empezamos a volver, no estaba el sector. Así fue, seguí estudiando en lo que era la universidad, logro graduar, empiezo a tener esos contactos tremendos, y crecido, empecé a manejar lo que era mercadería, cambio, y un montón de situaciones. Y miren de que logro graduarme de la universidad, de la empecé a sacar una maestría. Y es cuando conozco a lo que es la actual esposa. Seguía casado ya, conozco lo que es la esposa, seguía estudiando, ya lo conté, lo estaba todo el mundo, las mujeres iban, venían, tres, cuatro, cinco al mismo tiempo. No me interesaba lo que se gastaba, no me interesaba lo que se vivía. Y ese ritmo de vida, quiero decirles que cuando conozco a mi esposa, ella venía de un mundo diferente, ella venía de donde todo había obtenido, todo se lo habían dado. Empecé a tener aquel rechazo tremendo por parte de la familia. Y mis palabras fueron estas y le dije, yo voy a demostrar que voy a ser un niño que se creció vendiendo charamucas en la calle, que se creció vendiendo atrás de que fue fueron, no necesito nada de usted y no necesito nada de usted. Y empezó aquella contienda. ¿Quién ganaba más? ¿Quién tenía más? ¿Y quién trabajaba? Mi esposa llega a esta bendita organización. Ella llega primero, 2 años. Cuando ella llega, yo empecé a ver el cambio. Cada vez que llegaba a la casa era una batalla con un tipo crecido en la mercado, un tipo malcriado, de ahí un tipo totalmente soberbio,
Un hombre que creía que las manejaba en la mano, un hombre que creía que por la económica que había obtenido podía manejar y claro, y miren que yo miraba a aquella mujer, el trato. Ella sabía que venía de una amante. Igual, llevaba el mismo ritmo. 5 iban, 5 venían. Y la tenía ahí. Y ella solo miraba aquel comportamiento que ella tenía, que no era agradable. Yo la miraba ahora. Empezó a darme aquello que nunca había tenido. Y empezó aquella gotita. Yo recuerdo que manejaba lo que era altares de brujería en casa. Y cosas. Altares eran altares. Yo había topado con todos los puntos de la zona. Y como ya no me interesaban, me iba hasta lo que era ya frontera con la. Ya yo trataba con champán, pero empecé a ver aquella dulzura en ella que jamás había visto, ¿no? Que no la había visto en ella. Empezó a decirme, empezó a decirme, yo la quedaba viendo y yo le decía, ¿qué te pasa? No, nada. Yo la miraba mal, yo era un hombre que no había hacer no quiero que, no quiero que aquella altivez, aquella prepotencia, aquella soberbia, aquella adicción al trabajo. Yo no aceptaba consejo de aquella persona que yo había visto que papá lo había apoyado, que mamá lo había apoyado, que el abuelo lo había apoyado, que un hermano lo había apoyado. Porque yo lo primero que le decía, ¿tú qué me puedes venir a decir? Tu papá te ha dado, tu mamá te ha dado, y tu hermano, lo tenían ahora. Yo escuchaba a aquellos hombres que yo sabía que tenían el igual que yo, de abajo, habían crecido, y tenían sus empresas. Eso para mí era lo que. Así llego a esta organización, llego a una reunión, me siento de último, veo un testimonio de un amigo que tenía tiempo de no verlo y me dice que venido a esto. Y yo lo quedé viendo y solo le levanté la cabeza, porque esa era mi salud. Y miren de que algo que me impactó fue que pude ver la mujer de él, y pude ver a los dos niños. Y eso me impactó bastante. Yo recuerdo que él explicaron lo que fue la papeleta. Medio le paré bola, porque yo miraba el sobre y decía, el sobre. Y yo decía, no, porque esa era mi mentalidad. Cuando escucho el testimonio de aquel amigo que tenía más de un año de no ver, aquello me impacta porque empecé a ver aquel cambio en él. Y yo sabía que era cierto. Yo decía, ¿cómo es posible que el esposo esté escuchando todo lo que este brother está haciendo? Si este hermano era un desastre, igual que yo. Y miren que en mí todavía vengo yo y digo, pero no ha dicho algo. Ha dicho que era drogadicto. Cuando el brother dice que era un drogadicto, eso me tocó. Yo dije, es verdad lo que está diciendo. Yo, mi persona, nunca observo. Sí lo miraba a él como un salvador. Sí lo miraba a él como yo le estaba para ver cómo se drogaba. Hasta muchas veces a irlo a dejar al hospital de Chicago o irse a dejar. Ese era la fama. Eran los amigos alcoholizados. Y era aquellos cómo se drogaban y decían, van a tomar, pero van a tomar. Y si van a orinar, es ahí cerca. Ese tipo de amigos. Yo le decía, van a tomar lo que quieran, pero yo quiero que tomen, a ver si es cierto. Y miren que empecé a ver el cambio en ese hombre. El testimonio me toca. Andaba mal, muchachos. Mal. Yo llegué soberbio.
llegué altivo, llegué al trabajo, llegué con 5 amantes, llegué que no permitía consejo de nadie. Yo miraba sobre todo, tenía un rechazo de una en mi vida, yo no sabía, yo tenía un rechazo. Y yo decía, ¿y estos padres qué están haciendo? Ahí están, así era esto. Agarro esta papeleta y le pido al Señor y le digo, oíme, si la exististe, regresamos. Y dentro de mí, yo pude ver el testimonio de él. Yo sentí envidia cuando vi, porque yo sabía que hacer lo correcto, pero dentro de mí no podía hacerlo. Para mí hacer lo correcto era un fraude. Para mí me decían, hacer esto bien, para mí era malo, que yo estaba acostumbrado a hacer las cosas aquí, rápido, aquí, ya, sí, ya, solucioname una llamada, esto, no importa lo que te cobre. Y miren que así llegó a esta organización, con todos esos detalles. Quiero decirles que voy a USAED, me gusta que él salga conmigo, y ellos voy a hacer. Cuando regreso de aquel SAED, oraron por mí y me dijeron esta palabra: el Señor te va a usar. Pero era un desastre, yo, un desastre la alza. El Señor te va a usar bastante. El Señor te va a llevar a lugares, pero el Señor va a limpiar todo lo que tienes. ¿Para qué me después? Me enojé. ¿Sabes? Y así fue. Regresé de aquel SAED. Se empiezan a hacer eventos. Me gustó el SAED. Habemos muchos hombres que queremos las bendiciones y las. En mi caso, yo quería ayudar más para que llegara más a esa bendición. Y yo no podía dejar muchas cosas de mi vida porque estaban dentro de mí, las tenía en el estómago, mi corazón. Era algo que estaba bien marcado. Era algo que yo no podía, no podía, no podía. No podía, por más que quería hacer, no podía. Miren de que me nombran presidente, empiezo a ser presidente, empiezo a ser. Y me gustaba lo que decía identidad. Yo decía, vamos a ver, licenciado. Yo llegaba alcoholizado y les hacía así. A ver si me decían algo. Y aquellos brothers no me decían. Solo me decían, Kenny, baja las papeletas. Y allá yo lo miraba. Y aquel olor entre perfume y alcohol se me. Y la manda fuera. Y yo miraba a aquellos hombres que salían y ¿saben qué? Yo quería hacer. Y algo dentro de mí. Y miren que así fue. Fui presidente de capítulo. Empiezo a servir al Señor. Y empiezo a hacer muchos negocios para darle para Dios. Robo de la vida, bajar factura, contabilidad. Armé una microfinanciera. Empiezo a prestar dinero. No me importaba. Taxista, policía, juez. No me interesa. Con tal que me resolvieran, con tal que amarrara lo que tenía que amarrar, con tal que amarrara. Y empecé a ver el amor de Dios, sirviéndole y haciendo lo mismo. Empiezo a financiar, empiezo a financiar, empiezo a financiar.
Empiezo a financiar chía, empiezo a ayudar a los niños. Y miren de que se ha crecido bastante económicamente. Yo donde iba, yo pagaba las manos. Ellos quisieran. Y un día viene mi esposa y me dice, ¿de dónde estás aquí? Me dice, ahorita acá. ¿Y saben cuál fue el primer lugar que le dieron? A mí. Y era presidente. Y ella era coordinadora. Se pasa. Y ahí llegué donde alguien haciendo la cuota, ya van a ir. Aquellas mujeres se me y empezó a ver toda aquella organización. Solo era una llamada. Hablaba las escrituras. Llamaban a los registradores para que pudieran mi registro, que eran eso. Con los políticos, igual. Muchos favores, muchos. Pero el Señor empezó a hacer fiel. Empecé a dar testimonio y empecé a hablar de todas las, así económicamente, y escuché cada uno. Y me dijo estas palabras: no me gusta, porque todas esas empresas no vienen de mí. Y yo seguí dando el testimonio. Yo veía que todo lo que estaba haciendo era malo, pero no podía soltar. Venía de muchas cadenas generacionales, tatarabuelos, y trabajando con mi papá, se era mi casa. El mío empezó a hacer y así. El Señor manda una palabra en mi vida, yo la recibo. Manda una empresa muy buena, donde le prometí a mi esposa y le dije, vamos a trabajar juntos. Porque cuando un matrimonio está fuerte, es invencible. Cuando un matrimonio está de acuerdo, es empresa. Cuando un matrimonio está puesto en oración, cuando un matrimonio está puesto de acuerdo en darle lo que le toca a Dios, cuando un matrimonio está puesto de acuerdo en servicio para el Señor, es invencible. Es invencible. Yo recuerdo que le dije, me voy a meter, y no lo hice. Por aquel egoísmo que había en mí, aquella sola. Y en mi familia metida. El Señor empezó a bendecirnos, a solitaria, más todo lo que yo les había mencionado. Empecé a manejar los mercados, igual, los modelos los utilizaba para los utilizaba, los utilizaba, para hacer turcas manejadas. Un día yo recuerdo que llegué tomado, igual me iban a apoyar siempre. Aquel capítulo de la comisión, se arma la directiva y siempre me seguían. Yo invitaba a gente, yo llevaba todos los mercaderes y todo otro, yo lo llevaba, vamos, llevémoslo, sumas. Y allá venían y me decían ellos, pero me van a dar lo que me toca, yo te lo voy a dar. Y así fue. El capítulo empezó a crecer. Quiero decirles que me llamaban a dar testimonio. Estábamos. Yo era un hombre totalmente airado, airado totalmente.
un hombre que no sentía ni la vista. Un hombre que cuando yo miraba un crucero, un taxista que me cruzaba, yo me bajaba y lo primero que hacía era que me iba a los y porque no consentía nada. Y miren de que empezamos a servirle al Señor. Me levantaba a orar, sí y no. Pero era una mujer guerrera, decía, dale, mujer. Yo había que estar orando un montón de hombres y un montón de... ella medio comentaba y decía, voy por mi esposa, voy por mi esposo. Y era un desastre. Y miren que seguía haciendo aquellos mismos negocios. Lo seguía haciendo. El Señor permite. El Señor me permitió un sueño de todo empresario. Yo recuerdo que cuando tenía 8 años, yo estaba vendiendo. Y como a mí me gustaba, porque así como vendía, era el pago. Yo ya a las 11 de la mañana había terminado de... Recuerdo que me estaba chupando un charabú y quedé viendo la fábrica. Y yo, ay, ¿qué ves? No, yo veo esta fábrica. Vos vas a llegar muy lejos. Vos vas a llegar a tener... Vas a ser empresario. Aquella palabra se cumplió. Logro viajar a Asia. En aquel avión iba llorando. Porque yo decía, que llegaban de todo el mundo. Todo el presente que llegaba. Y a mi esposa le iba a prometer que íbamos a hacer, íbamos a hacer, íbamos a hacer esto, íbamos a hacerlo. Y fíjense que esa mujer sí, que ahora no me escuchaba. Cuando nosotros llegamos a la fábrica, ella empezó a ver que nosotros. Cuando ella vio eso, dijo, aquí no hay nada. ¿Y qué creen que pasó? No hay nada. Lo hice yo solo. Empiezo a tener los contactos, regreso. Y aparte de todo lo que les había mencionado antes, empecé a hacer cosas más. Empecé a hablar, empecé a hablar, empecé a hablar, empecé a hablar. No declaraba, no me interesaba declarar, pero así le seguía, seguía contra la mujer. Decimos, es que no se puede trabajar. No, claro, las mujeres ya la había dejado. Sí, hay un requisito menos. El alcohol ya no. Pero esas cosas estaban dentro de mí. Y miren de que empecé a servir al Señor en oración, en la vida, en todo servicio, siendo presidente. Y recuerdo que me invitan a un avivamiento y me voy a aquel avivamiento. Cuando voy a aquel avivamiento, recibo una llamada y me dicen, quieren hablar con vos. Le ando sirviendo al Señor, quieren hablar. Miren muchachos, recibí una llamada de niños. Y yo sabía que las cosas iban. Cuando las cosas se ponen difíciles, regreso a lo que fue la caótica. Y viene mi esposa y me dice, de aquí yo no vuelvo a dar testimonio con vos. ¿Pero por qué? ¿Y qué crees que vaya a decir? Si no estás haciendo las cosas bien, ya estás cansado. Y con esa llamada seguís haciendo cosas mal. O con el Señor de vos. Cuando a mí me decían hacer las cosas bien, a mí me molestaba. Cuando yo escuchaba un testimonio de que hacía las cosas bien, declaraba porque yo decía, pero yo le pedía muchas cosas.
Y dentro de mí yo le decía, sí, nos llaman un día para darte pareja. Dice, fíjate que nos invitaron a darte. ¿Y qué crees que diga? Contrabandear, robar luz, robar factura, que le ayudaban, que le financiaba, que manejaba eso, policía, que me panotea la mano del empleado, que me sonaje, pero que me gritas, que le gritas. Y miren de que Dios empezó a hacer la obra. Yo me quedé callado, me daba la obra. Yo miraba a esa mujer orar, empecé a ver la mano de Dios en mi vida, pero yo no quería poner de mi parte. Porque muchas veces yo creía que también decir, pues tú sí, pues yo lo miraba bien. Yo venía de un patrón de vida de hacer las cosas así, 31 años, desde que me empecé, de ver todo así, de ver normal todo lo que yo hacía. Yo no miraba. Y miren de que pasa algo tremendo. Viajo a lo que es el extranjero, me voy, empiezo a armar otra empresa, empiezo a hacer lo mismo. Un día le digo a mi esposa, fíjate que yo no voy a estar, necesito que me ayudes con una mercancía. Y venía la mercadería, había un operativo, agarran a mi esposa, veían y me mandan. Yo, ¿y vos dónde estás? No estoy fuera, pero digo que no. Bueno, ahí la que va, por ahí. Dios había. El Señor ya me había dicho, y yo no lo quería. Pero el Señor en su amor y misericordia, porque yo ya estaba haciendo negocio, ya financiaba cursos, ya le cambiaba efectivo, mucha gente. Y el Señor me puso un alto ese día. Ese día yo me hinqué y lloré y le dije, Señor, ella no. Y en verdad, ella no tenía nada. Lo único bueno que hizo ella siempre fue tratarme bien, orar y darme lugar a levantarme. El hombre iracundo, el hombre soberbio, el hombre 18 años. Y le digo, Señor, ayúdame. Y solo me decía, lo soy. Pues miren que quiero decirles de que el Señor suelta a mi esposa. Cuando yo regreso, ya le habían puesto peso a mi cabeza. Crimen organizado. Tremendo. Yo no podía. En ese tiempo él podía actuar. Yo tenía mucha cercanía. Me ofrecieron un puesto. Pero yo empecé a hacer las cosas bien. Sí se puede. Solté todo aquello que tenía que soltar y empecé a hacer las cosas. Y me pasa una situación de todo este proceso. A las 7 de la mañana, ¡pum! Aparecemos en primera plana en una mala negociación o había alguien en el ministerio.
incautando los ojos y pensando. Pero como yo le había prometido, después de manejar muchas cosas, y un montón se reía. Yo decía, mientras yo voy saliendo, ¿saben por qué? Porque muchas veces nosotros nos molesta, queremos ayudarle. Y le empecé a servir al Señor con aquel amor. Y venían aquellas tentaciones, decía, solo un poder. Porque eso no va a venir. Nosotros prometemos muchas cosas y las tentaciones siempre van. Y yo dije, no más, más, no más, no más. Me llamaban y me decían, vos sos el único que podés. Y yo sabía que yo hacía estos días, yo nacía en 5 horas, porque ya me había crecido en eso. Yo decía, antes muchas, antes que Dios me puso, Dios me lo puso. Y empecé a servirle con aquel amor. Y quiero decirles que me llaman de sonar, sale esa oportunidad de trabajo, yo digo que sí allá, pero cuando estaba cenando, vuelvo a escuchar la voz de Dios. No, era un consulado, no te ocupo aquí. Bueno, señor, si me ocupa allá a ti. Regreso un viernes, el sábado de la elección de la nueva junta directiva. ¡Uf! Que me llaman de su un mar, a llamar por teléfono al canciller y me dice, ¿por qué? No me vas a entender. Ah, quiero decirles de que empecé a hacer las cosas bien y empecé a movilizar con la fuerza. Después de ver muchas cosas, empecé a pasar situaciones, pero las situaciones siempre decían, miren este reloj yo le llamo la paciencia, porque muchas veces iba con aquel carro, me venía la mercadería, tenía que pagar el impuesto, tenía que pagar el impuesto de importación, tenía que ir a vender en aquel carro, aquella llanta gastada, sin gafas, sin manera, sin llantas para el impuesto, con la llanta chichona, donde yo liborando y bajando todo lo decía, solo escuchaba que decía, plena 12 de mes, y tenía que estar compartiendo en la medicina a las 6 decía, Señor, pero yo no entendía el propósito. Yo le había prometido muchas cosas, yo tenía que resolver. Empezaba a agarrar un poco. Muchas veces llegaba, tenía que ir a vender, dar la liquidez, venir y hacer decía, brother, fíjate que me pasó pero aquí ando a la cosa. Yo le decía así, y empecé a mover, y empecé a hacer. Y yo le decía, Señor, usted sabe que me toca cumplir, sabe que será, usted va a proveer. Lo que yo pago para todo, se acaba. Y así empecé a servir con esa dedicación. Y muchas veces en el camino me decían, ya andas. Pero yo empecé a movilizarme con aquel. Quiero decirle que otro día yo empecé a pedir al Señor y le dije, Señor, usted me va a permitir llegar a Valle, porque yo no me delincuente, yo estoy haciendo las cosas bien, Señor. Y empecé a hacer las cosas bien, a declararlo, a decir, no, esto está bien, esto está mal, esto
esto le vamos a dar al Señor, voy a preparar el cuerpo, vamos a ver. Y empecé a ver la mano de Dios, empecé a ver la mano de Dios. Yo no podía entrar a mí. Me manda a llamar uno, cae preso, me manda a llamar uno, me manda a llamar, hicimos las paces. Dios me estaba dando. El segundo me muere de COVID. Y le seguí sirviendo al Señor. Yo llegaba con unos sombreros grandísimos, me ponían la mascarilla, me bajaba solo así del baile, llegaba. Y muchos no sabían por qué, porque me daba pena decirle, mira, muchos enfermos. Yo lo miraba que me bajaba, ¿por qué te bajas? No, les decía, no quiero que me miren. Mentira, tenía problemas. Y yo, Señor, y en todo ese proceso muchas veces pasé muchas situaciones. Yo le decía, Señor, usted me va a respaldar porque yo estoy haciendo las cosas bien. Estoy declarando la bendición, estoy pagando la luz como Él, estoy haciendo las cosas bien. Entonces, y muchas veces le decía, ¿por qué? Porque nosotros creemos cuando estamos haciendo las cosas, pero el Señor tiene que confiar. Está molido. Quiero decirles de que otro día, siendo la tele, veo la tele y veo que estaban extraditados con el otro que tenía un problema. El Señor me estaba dando. Ese día yo le dije gracias. Muy olvidado, empecé a orar por un bendito. Decía, yo quiero eso. ¿Cómo pudiste dejar la mujer? Sí se puede. ¿Cómo pudiste dejar? Sí se puede. Llegaron de las personas que decían, dale, Señor, no, yo subí, no, el Señor se lo mande, la gente estaba, porque habían lo desesperado. Pronto, puse, taxi, terreno, finca. El Señor, el Señor me llamó, no permitió que le pasara, no le permitió que le pasara. Empecé a dedicarle tiempo, le empecé a escribir, le dije, usted me va a dar a la empresa, Señor, que yo contaminé y usted la está limpiando, para dedicarle tiempo a mis hijos, estarme con ellos, hacer tareas, platicar con ellos, estar con ellos, necesitaba de los hacer. Empecé a buscar el rostro de Dios. Quiero decirle que una de las situaciones económicas tremendas, le digo a mi esposa, hay que vender la casa. No, la casa no. Nos ponemos de acuerdo. Quiero decirle que mi esposa soltó la casa. Ese día nos estaban llamando de los dados de nosotros y nos estaban devolviendo casa. Ese día que venimos, que nos pusimos de acuerdo, y empezamos a servir al Señor, y me empezaron a llamar de muchos lugares. Y antes yo no podía dejar las cosas. Yo decía, voy a meter tanto, o me tengo que ir a supervisar la ruta, voy a meter tanto. No. Y empecé a servir al Señor. No, que yo nunca serví. Estoy lejos, me voy en bus, ando cansado, me voy en bus. No importa, yo le voy a servir, me voy. Y empezaron a movilizarme. Puesto de acuerdo con cosas, sí, porque hemos decidido, sí, hemos visto mucho las empresas, facturación, pagos a empleados como se debe. Muchas veces yo creía que los empleados eran empleados, o ellos tienen algo, hay que darle el sueldo, hay que darle lo que les toca. Muchas veces los empleados le van a sacar el jugo,
Dios tiene algo. Y el Señor empezó a poner todo eso. Empecé a buscar tremendo. Sábado, los días que no trabajo. Canción, en servicio. Sí se puede hacer. Y empezaba a hacer las cosas bien para la honra y gloria de Dios. He visto muchos milagros. He aprendido de Dios y el Espíritu Santo. He aprendido a sentar en el reino. He aprendido a sentar. He aprendido a sembrar en mi esposa. He aprendido a involucrar. He aprendido a decir a los niños si se puede. Si Dios me puede. Dios es bueno. Quiero decirle, antes de terminar, que una de las cosas por las que yo he estado luchando ha sido por mi carácter. Que mi carácter ha sido fuerte. Yo trabajo con mucho mercadero. Mucho mercadero. Y hay que tener un carácter fuerte. Yo le dije, Señor, yo quiero que cuando me toque sacar carácter, Señor, yo lo voy a hacer. Pero cuando esté en casa, deme el amor y deme la sabiduría para las cosas que necesito. Porque no quiero marcar a mis hijos. No quiero. Y el Señor lo ha empezado a hacer y yo pues. Yo quiero decirles hoy que nosotros, para hacer las cosas bien, para hacer uno de los servicios más difíciles que me decían los fraternos ayer, y nos toca ir a Mapala, y se fue la luz. Ya acá hay que servir, agarrar la panga a las 11 de la noche sin luz, para que se de regreso. Eso es lo que quiero hacer. Sin remedio. Y nos vamos. Vamos a hacer una oración. La oración dice así, repitamos el nombre del Señor Jesucristo. En esta tarde te pido perdón por mi pecado. Señor Jesucristo, te abro mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Amén. Amén. Este testimonio fue para